Sientes que hay algo en tu hogar que necesita urgentemente la intervención de Dios. Has orado, clamado, pero aún no ves un cambio real en tu familia. El Salmo 91 guarda una promesa poderosa para quienes deciden confiar plenamente en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esta no es solo una frase bonita, es una declaración espiritual de protección, autoridad y transformación. Hoy veremos cómo este salmo, leído con fe 3 veces al día, puede abrir las puertas a un mover divino en tu casa. Te mostraremos cómo activar esta promesa en lo cotidiano, cómo posicionarte espiritualmente para ver a Dios obrar en tu entorno más cercano y qué hacer para que su paz gobierne sobre tu familia. ¿Estás lista para ver el poder de Dios manifestarse en tu hogar como nunca antes? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas cosas ocurren en tu hogar sin que tú las veas? Discusiones que se repiten sin razón aparente, emociones que se intensifican sin control, una sensación de pesadez en el ambiente que ni el aire fresco logra disipar. A simple vista parece algo común. El estrés del día, los problemas cotidianos, las diferencias entre los miembros de la familia. Pero hay algo más profundo que muchas veces no alcanzamos a percibir. La Biblia nos advierte que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que operan en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. Y si esto es así, entonces no basta con tener buenas intenciones o mantener la casa ordenada. No basta con cuidar lo exterior cuando lo interior está siendo atacado. Necesitamos cobertura, una cobertura espiritual real, viva, activa. Y esa cobertura no se consigue con fórmulas mágicas, sino con fe, con palabra viva, con oración que se convierte en escudo. Y el Salmo 91 es precisamente eso. Cuando una mujer se levanta con la intención de proteger su casa con la palabra, todo el infierno se estremece. Porque la mujer que ora, que declara, que invoca al Altísimo sobre su hogar, está estableciendo un cerco que el enemigo no puede romper. Y no es una exageración ni una metáfora espiritual vacía. Es una realidad. El Salmo 91 comienza con una promesa que cambia el tono de toda batalla. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que ocasionalmente se acuerda de Dios. Dice el que habita. Y habitar implica permanencia, implica decisión, implica establecer residencia en la presencia de Dios. Cuando decides habitar allí, estás firmando un pacto de cobertura. Y esa cobertura empieza a manifestarse en cada rincón de tu casa. No es necesario que todos los miembros de tu familia crean en ese momento. Basta con que tú creas. Basta con que tú habites bajo su sombra. Porque Dios honra la fe de una sola mujer que se atreve a pararse en la brecha. Recuerda a Noé, en medio de una generación corrompida, él halló gracia delante de Dios. Y por su obediencia no solo fue salvado él, sino toda su casa. Génesis 7. Uno dice claramente, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa justicia no se basaba en perfección, sino en fidelidad. Noé creyó, Noé obedeció, y Dios cubrió su casa. Así también tú puedes levantar un arca espiritual en medio del caos que quizás rodea tu hogar. No necesitas que todo esté bien para comenzar, necesitas comenzar para que todo esté bien. Muchas veces las mujeres se sienten impotentes ante los conflictos familiares. Ven cómo sus hijos se alejan de Dios, cómo su esposo se cierra, cómo los problemas económicos aprietan. Y en esa lucha interna entre el deseo de cambiar las cosas y la frustración por no lograrlo, se olvidan de que tienen en sus manos una espada afilada. La palabra, no cualquier palabra, la palabra de Dios, viva y eficaz,
Hebreos 4:12 lo dice sin rodeos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y entre todas las declaraciones bíblicas, el Salmo 91 se levanta como una promesa integral de protección, refugio, dirección y salvación. Cuando comienzas a leer este Salmo 3 veces al día, no estás haciendo un rito, estás construyendo un muro. Cada palabra pronunciada con fe es como una piedra colocada en ese muro de defensa. No se trata de una repetición vacía, sino de una proclamación firme. Y con cada lectura el muro se levanta más alto, más fuerte, más sólido, porque no estás hablando desde tus fuerzas, estás citando al mismo Dios que prometió proteger a los suyos. Él mismo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí no hay espacio para la duda. Cuando dices esas palabras, estás alineando tu voz con la voz del cielo. Muchas veces me han preguntado: ¿y si leo el Salmo, pero no siento nada? ¿Y si las cosas no cambian de inmediato? A lo que respondo: la fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. El salmista no dijo: sentiré que estoy bajo su sombra. Dijo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación, una verdad espiritual que no necesita ser corroborada por tus emociones para ser real. Y aquí está el secreto. Cuando una mujer de fe se atreve a declarar la palabra, incluso cuando no ve cambios visibles, está moviendo el mundo espiritual. Está desatando una autoridad que el infierno no puede ignorar. En la Biblia encontramos a muchas mujeres que supieron lo que significaba interceder por su hogar. Ana, la madre de Samuel, es uno de los ejemplos más poderosos. En 1 Samuel 1:10 se nos dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué produjo esa oración? Un profeta, un hombre que sería usado por Dios para ungir a reyes y cambiar la historia de Israel. Pero todo comenzó con una mujer que lloraba y oraba. Una mujer que no se conformó con la esterilidad aparente de su situación, sino que llevó su dolor ante Dios y se aferró a la promesa. Y así también tú, mujer de fe, puedes transformar el destino espiritual de tu familia si decides orar, clamar y declarar la palabra cada día. Muchos hogares hoy están siendo destruidos desde adentro, lentamente, sin que sus miembros lo noten. No hay gritos, no hay golpes, pero sí hay ausencia de fe, apatía espiritual, desconexión emocional. Y todo eso va erosionando los cimientos. Pero cuando una mujer comienza a orar con el Salmo 91, es como si volviera a colocar cada ladrillo en su lugar. Cada promesa es una restauración. Cada versículo leído con fe es un acto de reconstrucción. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puedes imaginarlo? Esa es la imagen que Dios quiere que retenga. Él mismo cubriendo tu casa con sus alas. No hay demonio, no hay oscuridad, no hay enemigo que pueda atravesar ese escudo. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando tú decides declarar este salmo 3 veces al día, estás haciendo mucho más que repetir. Estás reemplazando el temor por fe. Estás reemplazando la queja por confianza. Estás reemplazando la duda por certeza. Estás llenando tu casa con palabras que dan vida. Y lo más poderoso es que no estás sola. El cielo entero respalda tu decisión. Porque Dios ha prometido estar con los que le invocan de verdad. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, dice el versículo 15. No es una posibilidad, es una promesa. Quizás pienses que tu oración no tiene poder porque has cometido errores. Quizás sientas que ya es tarde, que el daño en tu familia es irreversible.
Pero quiero que recuerdes la historia de Rahab. Ella no era una mujer perfecta, era una ramera. Pero cuando llegó el momento de proteger a su casa, ella hizo lo que muchas no se atreverían a hacer. Creyó en el Dios de Israel, colgó el cordón de grana en su ventana y por esa fe su casa fue salvada cuando Jericó fue destruida. Josué 6:25 lo confirma. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Una mujer imperfecta, pero una fe perfecta. Eso es todo lo que Dios necesita. Hoy es el día en que decides si quieres seguir viendo tu hogar como un campo de batalla donde pierdes cada día terreno o como un territorio santo donde Dios gobierna. Y esa decisión empieza contigo, no con los demás, contigo. La mujer que se levanta a orar, que abre la Biblia y que declara con voz firme: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Esa mujer está construyendo una fortaleza. Y no importa cuántas veces sientas que estás repitiendo lo mismo. Cada vez que lo haces, estás reafirmando tu alianza con Dios. Estás recordándole a tu alma quién está en control. Y le estás recordando al enemigo que tú no peleas sola. Puede que tardes en ver los frutos, puede que algunas situaciones parezcan resistirse, pero te aseguro que nada queda igual cuando la palabra es proclamada con fe. Dios nunca miente, y si Él prometió que te cubrirá con sus alas, que enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, que estará contigo en la angustia, entonces puedes estar segura de que tu oración no está cayendo al vacío. El cielo te escucha, los ángeles se mueven y tu casa está siendo transformada. No subestimes el poder de la constancia, no subestimes el poder de una mujer de fe y no subestimes lo que puede ocurrir cuando decides habitar bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando tú haces de Dios tu refugio, Él hace de tu hogar su morada. Cuando lees el Salmo 91 con los ojos del Espíritu, descubres que no se trata simplemente de un poema bonito o de una promesa general. Cada línea, cada palabra es una declaración de autoridad divina que Dios ha puesto a disposición de quienes se atreven a creerle sin reservas. No es un texto para ser recitado de manera superficial, sino una proclamación espiritual con efectos reales en el mundo invisible. El salmista no escribió este cántico para adornar el culto, sino como un instrumento de guerra, como una afirmación de fe frente al peligro, como una respuesta del alma que ha decidido confiar plenamente en el Altísimo. El poder de este salmo no está en la voz que lo repite, sino en la fe que lo sostiene. Y es esa fe la que activa cada promesa contenida en él. Cuando se declara: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No se está describiendo una imagen simbólica, sino una verdad contundente del poder protector de Dios. Esto no significa que no habrá batalla. Lo que significa es que en medio de la batalla hay cobertura, hay dirección, hay autoridad que se impone sobre la oscuridad. Cada frase de este salmo es una orden en el mundo espiritual, una frontera invisible que el enemigo no puede traspasar. Pero para que esa frontera sea real en tu hogar, debes apropiarte de ella con convicción. No basta con repetirla, debes habitar en ella, creerla, caminar en ella como quien camina en terreno firme. La palabra de Dios no es una herramienta opcional, es espada, es escudo, es fundamento. En Mateo 4:4, Jesús mismo respondió al tentador diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esa declaración de Jesús no fue un argumento teológico, fue un acto de guerra. Y así como el Hijo de Dios se enfrentó al enemigo declarando la Escritura, tú también puedes enfrentar lo que amenaza a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, con el poder de lo que ya ha sido dicho por Dios. No se trata de buscar nuevas fórmulas, sino de activar las que ya están escritas. Cada versículo del Salmo 91 es una cobertura específica para una dimensión de tu vida. Cuando dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, está estableciendo protección sobre el tiempo, tanto de día como de noche. Esto no es poesía, es cobertura continua. Es Dios diciéndote que en la noche, cuando las puertas del mundo físico se cierran, su protección permanece. Es Él recordándote que mientras duermes, Él vela. Que mientras tú descansas, Él pelea por ti. Esta línea sola debería ser suficiente para que cada noche al irte a dormir sientas que tu casa está resguardada por ejércitos celestiales. Pero para que eso ocurra, tienes que creerlo como una realidad que se activa con tu fe. La palabra tiene poder creativo. Dios no hizo el mundo con sus manos, lo hizo con su voz. Génesis 1 lo repite una y otra vez. Y dijo Dios, y fue hecho. La voz de Dios contiene en sí misma el poder de ejecutar lo que declara. Y cuando tú repites lo que Dios ya ha dicho, no estás simplemente pronunciando palabras, estás alineando tu boca con su voluntad. Estás trayendo al presente una palabra eterna. Estás conectando el cielo con la tierra. Cuando lees el Salmo 91 y dices, mi Dios en quien confiaré, no estás hablando desde una expectativa humana. Estás dando un paso dentro de la dimensión divina, donde no hay margen para el error, donde lo que Él promete se cumple. Esa es la diferencia entre recitar y declarar. Declarar es reconocer que Dios ya habló y que su voz es más real que cualquier circunstancia. En el versículo 5 y 6, el Salmo cubre los ataques visibles e invisibles. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí se establece una cobertura que no solo abarca lo físico, sino lo espiritual. La pestilencia representa aquello que se mueve sin ser visto, que invade sin pedir permiso, que se introduce en espacios donde no debería estar. Y el Salmo responde con certeza, no te alcanzará. No dice que no existirá. No niega su presencia, pero afirma su límite. Ese límite lo marca la palabra y ese límite se respeta cuando hay fe. No se trata de negar la realidad de los peligros. Se trata de afirmar que Dios es más grande que todos ellos juntos. La autoridad espiritual no se improvisa, se cultiva, se alimenta y se afirma con la palabra. Cuando decides leer este salmo 3 veces al día, no estás lanzando frases al viento. Estás afirmando tu posición en el reino espiritual. Estás dejando claro para ti misma y para el enemigo que tú no estás desprotegida, que tu casa tiene muro, que tus hijos tienen cobertura, que tu esposo, tus finanzas, tus emociones están bajo una promesa que no caduca. El cielo no olvida lo que Dios ha dicho. Y si tú lo recuerdas, lo repites y lo crees, entonces lo verás manifestado. Este salmo también revela la acción de los ángeles como parte del respaldo divino. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí no hay espacio para la interpretación figurativa. Esta es una realidad espiritual. Dios ha asignado seres celestiales a favor de quienes deciden confiar en Él. Y estos no son adornos del cielo. Son ministros poderosos que ejecutan la voluntad de Dios. Hebreos 1:14 lo confirma. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando lees este salmo con entendimiento, estás liberando esa realidad. Estás dando una orden que ya ha sido aprobada en el cielo.
Estás activando la cobertura angelical sobre tu casa. Cada línea del Salmo 91 es un muro más que se levanta. Y no hay muralla más fuerte que la construida con la palabra. Ningún argumento humano, ninguna estrategia emocional puede ofrecer la protección que ofrece una promesa divina, declarada con fe. El enemigo puede intentar atacar, pero cuando se encuentra con una mujer que ha hecho del Salmo su declaración diaria, su intento fracasa, porque esa mujer no está peleando sola. Ella ha hecho del abrigo del Altísimo su morada. Ella no vive en temor, sino en autoridad. Y esa autoridad no se aprende en libros, se recibe cuando se cree la palabra como verdad absoluta. Es importante comprender que el Salmo 91 no es una oración de emergencia, no es un recurso de último momento, es una forma de vida, es una mentalidad, es una postura espiritual. No se activa por necesidad, sino por convicción. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es aquel que decide permanecer ahí cada día, no solo cuando hay problemas. Es alguien que reconoce que su vida entera depende de Dios, no por debilidades, sino por confianza. Esa es la mujer de fe que transforma su hogar, la que no espera a que el conflicto estalle para comenzar a orar, la que no reacciona ante el peligro, sino que se adelanta a él con su voz, con su palabra, con su fe. Cuando el Salmo dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, está hablando de una cercanía íntima. No es una protección distante, es una cobertura que envuelve, que arropa, que abraza. No hay comparación en la tierra que pueda ilustrar esta imagen con exactitud. Es la cercanía del Creador con su criatura. Es el mismo Dios que puso nombre a las estrellas, inclinándose a cubrir a una mujer que decide confiar en Él. Y esa seguridad no es temporal, es perpetua. El que habita bajo sus alas permanece seguro, no por lo que siente, sino por lo que cree. El salmista cierra el salmo con palabras que son en sí mismas un decreto celestial. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí ya no habla el salmista, habla Dios. Es su voz directa, respondiendo a la fe de aquel que decide habitar en él. Dios mismo garantiza la liberación, el rescate, el honor. Promete una vida larga y una salvación que no es solo del alma, sino del presente, del entorno, del hogar. Esta respuesta divina no se negocia, no se pospone, es inmediata, es el resultado de una relación basada en el amor y la confianza. Leer este salmo 3 veces al día no es una tarea que se cumple, es un acto de intimidad que se sostiene, es un momento donde el alma se recuerda a sí misma quién es su Dios, donde el corazón se alinea con la verdad, donde el espíritu se fortalece, y es en esa constancia donde el hogar comienza a cambiar. No porque cambien primero las circunstancias, sino porque cambia la atmósfera espiritual. Y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. La mujer que entiende esto no necesita demostrar nada. No necesita que todos entiendan lo que está haciendo. Ella sabe que está plantando semillas de fe, que está levantando columnas espirituales, que está hablando vida sobre lo que parece muerto. Y aunque no todos lo vean, aunque no todos lo valoren, el cielo sí lo reconoce. Porque esa mujer ha decidido creerle a Dios. Y cuando una mujer le cree a Dios, todo a su alrededor empieza a alinearse con el cielo. Hay una verdad espiritual que a menudo pasa desapercibida en la vida cotidiana de muchas mujeres creyentes. La atmósfera del hogar no se define por los muebles que lo decoran, ni por el silencio o el bullicio que lo habita. La atmósfera del hogar se determina por lo que se declara en él, por las palabras que se repiten con fe, por las promesas que se proclaman hasta que se convierten en realidad. Leer el Salmo 91 3 veces al día
no es una fórmula mecánica ni una rutina religiosa vacía. Es una práctica espiritual profundamente poderosa, capaz de alterar el clima espiritual de tu casa. Cada lectura, cada proclamación, cada repetición es un ladrillo más en la construcción de un ambiente que honra a Dios y repele la oscuridad. Desde el principio, Dios ha mostrado que la constancia en su palabra transforma no solo corazones individuales, sino territorios enteros. Cuando Josué recibió el encargo de conquistar la tierra prometida, no se le pidió fuerza física ni estrategias militares. Se le pidió que meditara en la palabra de día y de noche y que no se apartara de ella. Josué 1:8 establece este principio con claridad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación constante, la repetición deliberada, la permanencia en la palabra abre el camino a la victoria. Y si esto fue válido en tiempos de conquista, ¿cuánto más en nuestros hogares hoy? Cuando decides proclamar el Salmo 91 3 veces al día, estás haciendo lo que los muros de tu casa no pueden hacer. Estás blindando el ambiente con una verdad que resiste las tormentas externas y las batallas internas. La repetición no es debilidad de fe, es perseverancia espiritual. No se repite porque se dude, se repite porque se cree. Porque cada vez que tus labios pronuncian esas palabras, tu espíritu se alinea con el cielo. Tu mente se limpia del ruido del mundo y tu hogar se impregna de una presencia que transforma. El enemigo sabe que no puede tocar lo que está bajo cobertura divina, pero también sabe que muchos hogares cristianos han abandonado la práctica de declarar la palabra con constancia. Sabe que el desánimo, la prisa y la distracción han silenciado muchas voces que antes proclamaban vida. Por eso intenta llenar el ambiente con quejas, con ansiedad, con discusiones sin sentido. Porque sabe que donde no hay proclamación de la verdad, la mentira encuentra espacio para operar. Por eso es urgente que las mujeres de fe retomen su autoridad, no desde la emoción, sino desde la práctica diaria de la palabra. No hay arma más poderosa en tu boca que una promesa divina repetida con fe. El Salmo 91, leído 3 veces al día, se convierte en un ancla espiritual. En la mañana establece el tono del día. Declara sobre tu familia que no temerán lo que vendrá, que los ángeles del Señor acamparán alrededor de ellos. En la tarde reafirma que a pesar de lo vivido, Dios sigue en control, y en la noche cierra el ciclo con una promesa de descanso bajo las alas del Omnipotente. Este ritmo diario no es una obligación, es un privilegio. Es caminar como quien entiende que la guerra espiritual se libra en lo cotidiano, en lo que se elige declarar y en lo que se decide ignorar. La palabra de Dios es viva y activa, no responde al tiempo humano, ni se desgasta con el uso. Al contrario, se fortalece con cada proclamación de fe. En Isaías 55, 11, el Señor afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este principio es inmutable. Si Dios dijo que su palabra no regresa vacía, entonces cada vez que tú lees el Salmo 91, estás enviando una palabra que producirá fruto. No sabes cuándo ni cómo, pero sí sabes que no fallará. Muchos creen que la repetición carece de sentido si no hay emoción, si no hay lágrimas, ¿no? Si no hay manifestaciones evidentes. Pero la Biblia enseña que lo que sostiene la fe no es la emoción, sino la obediencia. El pueblo de Israel marchó
7 días alrededor de los muros de Jericó, sin ver ni una sola grieta, pero obedecieron. Y fue en el 7º día, al completar el ciclo que Dios había ordenado, que los muros cayeron. No porque gritaran más fuerte ese día, sino porque la obediencia sostenida abrió paso al milagro. Así también, cada lectura del Salmo 91 es un paso más de fe. Aunque no veas el cambio, está ocurriendo. Aunque no sientas la diferencia, la atmósfera se está purificando. Aunque nada parezca moverse, el mundo espiritual está reaccionando. Repetir con fe no es insistencia humana, es resistencia espiritual. Es una declaración que no se rinde. Es una señal al enemigo de que no retrocederás. Es un acto de dominio espiritual donde tú decides qué palabras habitarán tu casa. No las del miedo, no las de la duda, no las del enojo, sino las del Dios viviente que prometió estar contigo en medio de la angustia. Esa repetición intencional, perseverante, constante, transforma no solo lo que ocurre alrededor, sino lo que ocurre dentro de ti. La atmósfera espiritual de un hogar no cambia por accidente, se cambia con decisión, se cambia cuando una mujer de fe toma su lugar como sacerdotisa de su casa y hace de la palabra su pan diario, y no para impresionar, sino para sostener, no para recibir aprobación, sino para establecer un ambiente donde el Espíritu de Dios se sienta invitado a quedarse, porque donde hay palabra, hay vida. Donde hay palabra, hay orden. Donde hay palabra, hay autoridad. Y esa autoridad no se impone con gritos, se establece con fidelidad. Jesús enseñó con claridad que las palabras que pronunciamos tienen poder para traer vida o muerte. Proverbios 18:21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es un proverbio simbólico, es una realidad espiritual. Cuando tú decides usar tu lengua para repetir la vida que está en el Salmo 91, estás sembrando en el aire palabras que no se disipan, sino que permanecen. Cada repetición fortalece el escudo. Cada palabra hablada con fe edifica un nuevo nivel de protección. No es magia, es fe activa. Dios respeta la constancia. Él se manifiesta con poder donde hay perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto para enseñar que siempre debemos orar y no desmayar. La mujer no recibió justicia porque gritó más fuerte, sino porque no dejó de insistir. Y Jesús, al contar esta historia, preguntó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La enseñanza es clara. Hay un tipo de oración, de declaración, de proclamación, que solo da fruto cuando se sostiene con perseverancia. Leer el Salmo 91 3 veces al día es parte de ese clamor. Es parte de esa insistencia santa que no se detiene hasta ver cumplida la promesa. Dios honra la disciplina espiritual. La ve como una señal de amor, como un reflejo de dependencia, como una expresión de entrega. No necesitas que nadie más entienda lo que hace. No necesitas explicarlo. Lo importante es que el cielo lo ve y responde. Porque cuando una mujer decide llenar su casa con palabras de vida en lugar de quejas, con promesas en lugar de críticas, con fe en lugar de miedo, entonces el mismo Dios que prometió estar con sus hijos en la angustia se hace presente. El hábito de proclamar este salmo transforma incluso el ambiente emocional del hogar. La ansiedad cede su lugar a la paz. La inquietud pierde fuerza ante la certeza de que hay una palabra que lo gobierna todo. Y poco a poco, aunque no todos lo entiendan, todos empiezan a percibir el cambio. El ambiente se vuelve más liviano. La conversación se vuelve más sabia. Las decisiones se toman con más claridad. No
felt so other, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Porque donde hay palabra, hay luz. El Salmo 119, 130 lo explica así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esa luz se esparce, se nota, se queda. No hay oscuridad que resista una casa donde se lee y se declara la palabra cada día. Repetir este salmo 3 veces al día es más que una rutina. Es una declaración de quién gobierna tu casa. Es recordarle a cada rincón de tu hogar que pertenece al Altísimo. Es afirmar que allí no reina el temor, ni el caos, ni la confusión, sino la paz del Dios que prometió ser tu refugio. En Juan 14, 27, Jesús dejó estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz se instala cuando tú decides llenar tu casa con su palabra. Esa paz se sostiene cuando no dejas de declarar lo que Dios ya dijo. Cada día trae su propio desafío, pero también cada día ofrece una nueva oportunidad de afirmar la verdad de Dios sobre tu vida. El Salmo 91 no cambia, pero tú sí cambias cuando lo haces parte de tu rutina espiritual. Te vuelves más firme, más enfocada, más consciente del poder que hay en ti como hija de Dios. Y esa transformación interior inevitablemente alcanza el ambiente donde vives. No se trata de cantidad de palabras, sino de la fe con que las pronuncias. No se trata de convencer a Dios, sino de recordarte a ti misma lo que Él ya ha dicho. No se trata de magia, sino de un acto constante de fe. Cada vez que proclamas este salmo, estás diciendo: creo, estoy firme, no retrocederé. Y eso tiene poder. Eso cambia el ambiente. Eso conmueve al cielo. La voz tiene un peso que trasciende lo físico. Lo que se declara con fe no desaparece en el aire. Queda sembrado en el ámbito espiritual, marcando una diferencia que el mundo natural no puede explicar, pero sí experimentar. Leer el Salmo 91 3 veces al día establece una atmósfera. Sí, pero cuando esa lectura se transforma en proclamación en voz alta, en una declaración verbal que rompe el silencio, el efecto se intensifica. La palabra dicha con fe mueve estructuras, sacude lo invisible y establece autoridad. No es solo lo que se cree en el corazón, sino lo que se pronuncia con la boca, lo que activa lo eterno. La Escritura lo afirma con claridad. Creí, por tanto hablé. 2 Corintios 4:13. La fe verdadera no permanece en silencio. Se expresa, se eleva, se escucha. El acto de hablar la palabra tiene un impacto espiritual porque alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando una mujer se levanta en medio de su hogar y declara: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, no está diciendo palabras vacías, está desatando autoridad, está trazando una línea que el enemigo no puede cruzar, está comunicando con su voz que el gobierno del cielo está presente en ese lugar. Desde el inicio el poder creativo de Dios se manifestó con la voz. No hizo la luz con sus manos, la creó con su palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Lo que se dice con autoridad bajo la cobertura del Espíritu tiene el poder de transformar.
este principio sigue activo. Cuando tú declaras el Salmo 91, no estás imitando a Dios por religiosidad. Estás actuando conforme a su naturaleza. Estás siguiendo el patrón original de creación y gobierno. Tu voz, cuando se une a la palabra, se convierte en una extensión de su propósito. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ese oír no solo se refiere a escuchar a otros, también abarca oír tu propia voz repitiendo la verdad divina. Hay momentos en los que la fe necesita alimentarse directamente desde tus labios. Necesitas escucharte decir que confías en Dios. Necesitas oír que su fidelidad es tu escudo. Necesitas oírte declarar que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. Esa confesión fortalece el alma, alinea el pensamiento y fortalece la fe. No es un ejercicio mental, es una práctica espiritual que el cielo reconoce. El mundo espiritual responde al sonido. No hay un solo acto en la Biblia donde Dios libere poder sin que antes haya una declaración. La resurrección de Lázaro no ocurrió por un pensamiento divino, sino por una voz que dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. El Mar Rojo no se abrió por una idea, sino por una orden que Dios dio a través de Moisés. Las murallas de Jericó no cayeron por una esperanza silenciosa, sino por un grito unánime de un pueblo que creyó. Así también, en el contexto del hogar, tu voz puede derribar fortalezas, abrir caminos y traer vida donde antes solo había temor. Cuando decides hablar la palabra y no solo meditarla en silencio, estás activando un nivel de autoridad que silencia al acusador. En Apocalipsis 12:11 se afirma que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre es la base, pero la palabra hablada es la ejecución. El testimonio no es solo lo que se vive, sino también lo que se proclama. Cuando dices, mi casa está protegida, aunque todo parezca lo contrario, estás hablando desde el reino de la fe, no desde el análisis humano. Y esa voz no es ignorada, es escuchada y respetada en los cielos. Declarar la palabra transforma ambientes porque reordena lo que está fuera de lugar. Las palabras cargadas de fe corrigen lo que se desvió, limpian lo que se contaminó, restauran lo que fue roto. Salmo 33:9 dice que Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Esa autoridad está disponible para quienes se alinean con su voz. No basta con pensar en lo que Dios puede hacer. Es necesario decirlo, proclamarlo, establecerlo. Cada vez que pronuncias el Salmo 91 en voz alta, estás afirmando que tu casa tiene dueño, que el trono del cielo gobierna sobre ella y que no hay espacio para ninguna otra influencia. La guerra espiritual no se gana con pensamientos positivos, se gana con la palabra pronunciada con convicción. El enemigo no respeta emociones, pero sí se somete a la autoridad de Dios expresada por sus hijos. Jesús en el desierto no discutió con Satanás ni apeló a argumentos humanos. Lo venció con escrito está. Cada respuesta fue una declaración verbal basada en la Escritura. Mateo 4 muestra este patrón con claridad. Y si el Hijo de Dios eligió declarar en voz alta la palabra para resistir la tentación, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo para resistir los ataques que quieren infiltrarse en nuestros hogares? El Salmo 91 no fue escrito para ser susurrado al azar, sino para ser proclamado con reverencia y firmeza. No se trata de gritar ni de actuar con teatralidad, sino de comprender que las palabras habladas con fe tienen una resonancia espiritual. Traen paz, generan confianza, provocan obediencia interna y producen resistencia frente al mal.
Cuando se convierte en parte del lenguaje cotidiano de una casa, se establece un nuevo gobierno. Las tensiones ceden, las tinieblas se repliegan, la verdad toma lugar. Una mujer que habla la palabra con constancia se vuelve una fuente inagotable de estabilidad espiritual. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe a quién pertenece su voz. Cuando esa voz se somete a la palabra, se transforma en instrumento de Dios. Y cuando ese instrumento se activa día tras día, 3 veces al día, no hay atmósfera que se resista. El enemigo puede intentar distraer, pero no puede habitar donde hay proclamación constante de verdad. La fuerza de una casa no se mide por sus paredes, sino por las palabras que se levantan desde su interior. Si en tu hogar se escucha la voz de una mujer que declara la palabra con fe, entonces allí mora la presencia de Dios. Y donde Dios mora, reina la paz. El Salmo 91 no solo habla de protección, su poder va más allá de impedir que el mal toque tu casa. También revela a un Dios que restaura, que devuelve, que repara lo que el enemigo intentó destruir. Leer este salmo con fe 3 veces al día no es simplemente una estrategia para evitar ataques espirituales. Es una declaración viva de que todo lo que fue quebrado puede volver a su lugar. Todo lo que fue robado puede ser devuelto. Y todo lo que fue herido puede ser sanado. No hay pérdida definitiva cuando el Dios del Salmo 91 se convierte en el refugio diario de una mujer de fe. Él no solo protege lo que tienes, también restaura lo que pensaste haber perdido. Las palabras de este salmo no se limitan a una promesa de defensa, también incluyen una garantía de rescate. Lo libraré y le glorificaré, declara el Señor en los versículos finales. Ese verbo no se refiere únicamente a liberación física, implica un acto completo de intervención divina que abarca espíritu, alma y cuerpo. Es Dios mismo descendiendo en medio de una situación devastadora para levantar lo que ha sido derribado, para restaurar lo que fue deshonrado, para establecer lo que parecía perdido, lo que el enemigo quebró con engaño. El Señor lo reconstruye con verdad y lo hace en el tiempo perfecto, en la medida exacta, con la autoridad que solo Él posee. El proceso de restauración comienza cuando el corazón se rinde, cuando la voz se alinea con la palabra y cuando la fe se mantiene firme a pesar de lo que los ojos ven. La restauración divina no se produce por casualidad ni por sentimiento, sino por alineamiento. Por eso leer este salmo repetidamente no es una repetición vacía, es una forma de rendición activa, una señal constante de que decides confiar en lo que Dios ha dicho, incluso por encima de lo que tu experiencia te muestra. Es una manera de decir: creo que el dolor no será el capítulo final, creo que esta pérdida no es definitiva, creo que Dios puede levantar de nuevo lo que fue arrasado. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No habla de una simple reposición, habla de restauración plena, incluso de los años que parecían perdidos. Esa promesa se activa con fe perseverante, con oración constante, con palabra diaria. El Salmo 91 leído 3 veces al día no es una fórmula para sobrevivir, es una estrategia para recuperar la paz, la armonía, la fe, la dirección, la unidad, la esperanza. El enemigo quiere que creas que ya es tarde, que lo que se rompió no tiene arreglo. Pero cada vez que declaras este salmo, estás recordándole al cielo y a ti misma que aún hay poder para volver a empezar. La restauración es una expresión de la misericordia de Dios,
no está basada en merecimientos, sino en su carácter. Dios no restaura porque tú logras convencerlo, sino porque su naturaleza es restaurar. Salmo 23 dice: confortará mía mi alma. Y esa palabra tiene una raíz que significa reparar, devolver, recomponer. Él repara lo que el dolor desfiguró. Él devuelve lo que la angustia se llevó. Él recompone lo que la culpa desordenó. Y lo hace cuando el alma se rinde a la palabra. Leer este salmo cada día es abrirle espacio a ese proceso. No con ansiedad, sino con confianza. No con exigencia, sino con entrega. La obra de restauración que Dios realiza es tan completa que no deja cicatrices abiertas. Isaías 61 revela que Él da corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es un intercambio, no una simple mejora. Es una transformación que solo puede realizarse por medio del Espíritu, activada por la fe y sostenida por la palabra. Cuando lees este salmo como un acto de guerra y restauración, te estás posicionando para ver a Dios hacer lo que ningún consejo humano podría lograr: redimir el pasado y preparar un futuro distinto. Dios no ignora las heridas, no las minimiza, no las esconde, pero tampoco las deja sin redención. El Salmo 91 no solo promete protección del mal, sino dignidad restaurada. Le pondré en alto, dice Dios. Eso significa que Él honra a quienes se refugian en Él, que exalta al que fue humillado, que levanta al que fue abatido. La restauración divina no solo es interna, también es visible. El mismo hogar que parecía dividido puede ser un lugar de paz. La misma familia que vivía en caos puede reflejar orden. Y todo comienza con una mujer que lee, proclama y cree. La restauración, según la palabra, no es opcional para el que permanece. Es consecuencia inevitable de habitar bajo la sombra del Omnipotente, porque donde Él habita, nada se queda en ruina. Donde Él gobierna, todo vuelve a su diseño original. Leer este salmo 3 veces al día es abrir la puerta a esa transformación, no como una medida desesperada, sino como una acción consciente, continua, cargada de fe. Porque cuando Dios decide restaurar, lo hace sin dejar residuos de destrucción. Lo hace de forma completa, profunda y permanente. Cada promesa pronunciada desde este salmo tiene peso eterno. No se borra, no se pierde, no se cancela. Por eso repetirla no es insistencia humana, es firmeza espiritual. La restauración no siempre es inmediata, pero es segura. No siempre es visible desde el principio, pero se está formando. Y cuando llega, no solo te toca a ti, alcanza a todo lo que te rodea. Porque la restauración que viene del cielo no es individualista, es expansiva. Abarca generaciones, cambia legados, corrige historias. Y comienza cuando una mujer se atreve a creer que Dios no ha terminado con ella ni con su casa. Cuando una mujer decide vivir el Salmo 91, no simplemente como un texto recitado, sino como una verdad adoptada, se convierte en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. El impacto de esa decisión no se limita al momento en que abre su Biblia o pronuncia los versículos en voz alta. Va más allá. Toca el corazón mismo del legado espiritual que ella está construyendo día a día. Porque el poder de este salmo no se queda en la superficie de la protección momentánea, sino que transforma la manera en que esa mujer piensa, actúa, responde, guía y edifica su hogar. Una cosa es repetir palabras, otra muy distinta es vivir bajo la sombra del Omnipotente. El versículo inicial establece el principio clave: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, habitar implica permanencia, implica construcción, implica identidad. Cuando una mujer hace del abrigo de Dios
su residencia espiritual diaria, cada decisión que toma, cada palabra que dice, cada pensamiento que cultiva, nace desde esa cobertura. No es alguien que busca refugio solo cuando hay peligro. Es alguien que ha aprendido a vivir desde la presencia de Dios, como norma, como fundamento, como forma de existencia. Ese estilo de vida moldea el entorno y con el tiempo moldea generaciones. Porque una mujer que vive el Salmo 91 no reacciona ante el miedo como las demás. Su respuesta no nace del pánico, sino de la confianza. Su postura no es de ansiedad, sino de seguridad. Su andar no está dirigido por lo que ve, sino por con lo que cree. Y esa forma de vivir se convierte en un faro para los que la rodean. Sus hijos no solo la escuchan leer la Escritura, la ven encarnar la paz que declara. Su pareja no solo percibe una espiritualidad externa, sino una mujer que habita en la palabra y cuya firmeza en medio de las crisis es la prueba de que Dios vive en ella. Vivir el Salmo 91 es saber que cada promesa que contiene se traduce en una actitud diaria. No es simplemente decir que confiará, sino tomar decisiones desde esa confianza. Cuando el salmista dice, no temerás el terror nocturno, no está proponiendo una emoción, está estableciendo una postura. Es no temer cuando otros tiemblan. Es descansar cuando las circunstancias claman por desesperación. Es actuar con sabiduría cuando la confusión quiere gobernar. Esa ausencia de temor no es pasividad, es fuerza, es gobierno interior, es autoridad que nace del conocimiento íntimo de quién es Dios y lo que Él ha dicho. La mujer que vive este salmo no espera que la atmósfera se alinee para estar en paz. Ella impone la atmósfera, declara la verdad con sus acciones, protege su entorno no solo con palabras, sino con decisiones espirituales firmes. Es selectiva con lo que permite en su hogar. No se conforma con lo que el mundo aprueba. Ella ha elegido una casa bajo la sombra del Omnipotente y por tanto, todo lo que entra por sus puertas debe reflejar ese pacto. No se trata de perfección, se trata de coherencia, de un estilo de vida que honra la presencia de Dios por encima de la presión cultural. Cuando el Salmo afirma que Dios enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, no está sugiriendo que vivirás sin oposición. Está asegurando que en cada paso, si es dado bajo su dirección, hay un acompañamiento divino garantizado. Y ese acompañamiento no es estático, es activo, preciso, protector. Caminar en esa dirección no es simplemente repetir un deseo espiritual, es vivir en obediencia a lo que la palabra establece. Y esa obediencia se traduce en decisiones concretas, en la manera en que se administra el tiempo, se cría a los hijos, se cuida la pureza espiritual del hogar. La mujer que ha aprendido a vivir el Salmo 91 con fidelidad desarrolla una percepción espiritual aguda. No todo lo que brilla la convence, no toda palabra la mueve. Ha aprendido a discernir, a filtrar, a permanecer. Y eso la vuelve una columna en su entorno. Su fortaleza no es arrogancia, es rendición, es dependencia diaria de Dios. Y eso la vuelve referencia, inspiración, ejemplo. Su presencia en el hogar se convierte en una fuente constante de dirección espiritual, porque donde otros ven caos, ella ve oportunidad para la intervención divina. Donde otros se rinden, ella intercede. Donde otros maldicen, ella bendice. Su alma se ha entrenado en el secreto del Altísimo. El legado que deja una mujer que vive el Salmo 91 no puede ser borrado. No depende de títulos ni de logros visibles. Es un legado espiritual que se extiende más allá de su generación. En Deuteronomio 7:9 está escrito: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este tipo de fidelidad no muere con quien la practica. Permanece, se extiende, produce frutos en hijos, nietos, familias enteras. Y todo comenzó con alguien que decidió leer con fe, declarar con firmeza y vivir con obediencia cada palabra del Salmo 91. Vivir esta promesa es más que resistir, es edificar, es levantar altares donde antes hubo ruina, es establecer orden donde antes hubo confusión, es caminar con una identidad clara, hija del Altísimo, mujer de pacto, portadora de la palabra. No es una vida sin batalla, pero sí es una vida donde la victoria está garantizada desde la raíz. Porque cuando una vida se planta en la palabra, su fruto no puede ser otro que permanencia, impacto, multiplicación. Y en ese caminar, lo que Dios hace se convierte en señal, no solo para la mujer que lo vive, sino para todos los que la rodean. El Salmo 91 culmina con una declaración que resume todo su poder. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta no es una promesa limitada al cuerpo, es una promesa completa. Habla de plenitud, de propósito cumplido, de existencia con sentido. No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivirlos bajo la cobertura del cielo, con una visión eterna, con una paz que no fluctúa. Cuando se vive este salmo, se vive desde esa seguridad. Cada día es una oportunidad para ver la salvación de Dios, no solo en el sentido eterno, sino en lo cotidiano, en la provisión, en el cuidado, en la restauración, en la dirección. Esa seguridad da forma a una nueva manera de existir. No se trata de lo que ocurre a tu alrededor, se trata de lo que ha sido establecido en tu interior. Y desde ahí todo cambia. No hay temor que prevalezca, no hay caos que gobierne, no hay oscuridad que resista. La sombra del Omnipotente no es una figura abstracta, es una realidad espiritual que se activa con fe y se mantiene con obediencia. Y quien decide vivir allí nunca camina sola, nunca vive sin propósito, nunca es movida por la inestabilidad del mundo. Vivir este salmo es llevar en el espíritu la certeza de que Dios es refugio y fortaleza. Es caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por identidad. Es construir una herencia que no puede ser destruida porque está fundada sobre roca. Es crear a los hijos en la verdad, con la palabra como cimiento, no como accesorio. Es hacer de la fe un estilo de vida, no un escape de emergencia. Es demostrar con cada paso que el abrigo del Altísimo no es solo protección, es dirección, es propósito, es herencia. Y cuando esa mujer parte, cuando termina su carrera en esta tierra, lo que deja no es vacío, es una huella espiritual imborrable. Su casa sigue cubierta porque lo que sembró permanece. Su voz sigue viva porque lo que declaró fue eterno. Su fe sigue dando fruto porque lo que vivió fue real. Así es el legado de una mujer que no solo leyó el Salmo 91, sino que lo vivió, lo encarnó, lo respiró. Y desde ese lugar Dios actúa en su hogar. La verdadera transformación comienza en el silencio del alma, en ese lugar donde nadie más ve, donde solo Dios escucha. Leer el Salmo 91 3 veces al día no es solo un acto de devoción, es una declaración de prioridad. Es elegir conscientemente que la voz de Dios sea la que define tu realidad, antes que las noticias, antes que los temores, antes que los diagnósticos. No se trata únicamente de lo que cambia a tu alrededor, sino de lo que cambia dentro de ti cuando decides poner su palabra en el centro de tus días. Allí, en esa repetición sagrada, se forja algo más profundo, una mentalidad celestial, una forma de mirar la vida desde el refugio, no desde el peligro. Cuando haces de este salmo tu alimento diario, tu espíritu aprende a filtrar la información desde la perspectiva del cielo. Comienzas a identificar rápidamente
¿Qué pensamientos no provienen de Dios? ¿Qué palabras no construyen? ¿Qué influencias deben ser desechadas? Se afina tu discernimiento, no por intuición, sino por exposición constante a la verdad. Porque quien se llena de la palabra desarrolla ojos espirituales que ven más allá de lo evidente. Y ese discernimiento no solo protege, también orienta. Te da sabiduría para hablar, autoridad para callar, dirección para actuar y claridad para esperar. Hay una dimensión de revelación que solo se activa en la constancia. No en lo esporádico, no en lo emocional, sino en lo perseverante. Una mujer que hace de este salmo su compañera diaria se convierte, sin saberlo, en una voz profética para su generación. Lo que declara en privado resuena en lo invisible. Lo que decreta con fe provoca un alineamiento en el mundo espiritual. Porque Dios respalda la voz que se alinea con su palabra. Y cuando esa voz no se apaga, cuando no se rinde, cuando no negocia, entonces el cielo se manifiesta. No siempre con ruido, pero siempre con propósito. Esta práctica continua también despierta algo más profundo, una intimidad inquebrantable. Ya no estás simplemente buscando respuestas, estás buscando su presencia. Ya no lees esperando un milagro inmediato, sino reconociendo que el mayor milagro es que Él esté contigo. Descubres que su compañía en medio del proceso es más valiosa que la solución final. Porque el Salmo no te garantiza ausencia de batalla, pero sí presencia en la batalla. Y cuando eso se revela en tu espíritu, el miedo pierde poder, la ansiedad se disuelve, la espera deja de ser angustia y se convierte en adoración. A través de esta disciplina, Dios no solo actúa en tu hogar, también actúa en ti. Te forma, te pule, te moldea hasta convertirte en alguien que no reacciona según las circunstancias, sino según la verdad eterna. Ya no buscas refugio como una huida. Vives desde el refugio como una plataforma. Ya no clamas por ayuda como última opción. Habitas en la ayuda como punto de partida. Esta es la diferencia entre quien solo recita y quien realmente habita. La diferencia entre quien memoriza por rutina y quien se convierte en casa de la presencia. Y entonces cae un día sin que lo esperes o pasa, comienzas a ver las señales. No siempre serán visibles para otros, pero tú sabrás que algo cambió. Un ambiente diferente en casa, una paz inexplicable, una fortaleza interior que no tenías antes. Pequeños actos de Dios que confirman lo que ya sabías en el Espíritu. Él ha estado actuando y seguirá haciéndolo. No porque repites palabras, sino porque te mantuviste firme. Porque decidiste hacer de su promesa tu residencia diaria. Porque preferiste el abrigo del Altísimo a cualquier otro refugio pasajero. Esta no es solo una invitación a comenzar, es un llamado a permanecer. Porque lo que comienza con un salmo puede terminar con una vida completamente transformada. Y cuando una mujer es transformada, su casa lo será también. No por emoción, sino por convicción. No por lo que dice, sino por lo que porta. Porque la mujer que vive bajo la sombra del Omnipotente no solo ve a Dios actuar en su hogar, se convierte en parte de la evidencia viva de que Dios habita en ese lugar.